¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a avanzar un tema del curso de geografía que sería la Tierra. ¿Ya? Para eso comenzamos con la teoría. Recuerda que la Tierra es parte del sistema planetario solar, que va a ser exactamente el tercer planeta en conformar el sistema planetario solar. Este planeta va a ser el lugar donde nosotros nos vamos a desarrollar como seres inteligentes, pero esto va a ser aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo, pero la Tierra tiene muchos años más de existencia, en la cual no había presencia de vida inteligente, hasta el momento que aparecimos los Homo sapiens. Muy bien, pero enfoquémonos solo en la Tierra, profesor. Primero tienes que saber cuántos años tenía la Tierra. La Tierra aproximadamente tiene 4650 millones de años, ¿no? A diferencia de nuestra existencia sobre este planeta, es mínima el tiempo que hemos estado sobre la Tierra. La Tierra es mucho más antigua de lo que creemos. Su forma va a ser geoide, debido a que va a ser achatado en los polos, en las partes superiores, y ensanchado en el ecuador. Ese temita lo vamos a hablar en geodesia. Su gravedad media, como dice ahí, va a ser de 9,81 metros y su densidad va a ser 5,52. Recuerda que el planeta Tierra es el planeta más denso del sistema planetario solar. La temperatura media va a variar en distintos puntos del planeta Tierra, pero de manera media la temperatura va a ser 15 grados. Recuerda que el planeta Tierra está en el punto exacto del sistema planetario solar donde se puede desarrollar vida. ¿Ya? Muy bien, profesor. La superficie aproximada de nuestro planeta Tierra va a ser de 510 millones de kilómetros cuadrados. Y su circunferencia polar, quiere decir desde un polo hacia otro polo, profesor, va a ser 40.000 kilómetros. ¿Ya? 40.000 kilómetros. Y el diámetro ecuatorial de 12.756. Muy bien. Y bueno, tenemos muchos más datos interesantes que los vamos a ir desarrollando. Comencemos. Lo que tienes que saber, estimado estudiante, sobre la Tierra es sus movimientos. Nuestro planeta tiene 5 movimientos. Dos de ellos ya son bien conocidos por ti. Por ejemplo, uno de ellos va a ser la rotación, que es en torno a su propio eje. Luego tenemos la traslación, que va a ser en torno al Sol. Y las tres últimas, que son poco conocidas, pero no hay que obviarlas. Tercero, tenemos la precesión. Es un movimiento del desplazamiento del eje terrestre, el cual está inclinado. La nutación también es el cabeceo que va a ser la precesión, ese pequeño cabeceo que va a ser la circunferencia del eje. Y el quinto va a ser el ceseo, lo cual se va a producir por el movimiento de traslación gracias a la gravedad del Sol y la Luna. Muy bien, vamos a abarcar cada uno de estos, ¿ya? Comencemos con el movimiento de la rotación. Bueno, el movimiento de la rotación se hace en torno a su propio eje. El planeta Tierra tiene un eje imaginario que se estudia en geodesia, ¿ya? A ese eje imaginario se va a ubicar en los polos. Entonces, en torno a su propio eje es que va a ser ese movimiento de rotación, ¿ya? Profesor, ¿de dónde a dónde se va a mover? Se va a mover de oeste a este, como ves en el video. Ese va a ser su movimiento de rotación del planeta Tierra. ¿Cuánto va a demorar? Tú me dirás, profesor, 24 horas. Bueno, 24 horas para la gente común, pero para los científicos, ellos tienen un dato exacto y no es 24 horas.
es 23 horas 56 minutos y 4 segundos. A eso se le conoce como día sideral. Profesor, ¿qué es un día sideral? Un día sideral es el tiempo exacto en el cual el planeta Tierra da una vuelta entera a su propio eje. ¿Ya? Muy bien. Entonces, un día civil, profesor, sería 24 horas. Eso es para nosotros, para la gente, para la población en común, para que no se confunda. Pero realmente sabemos que el movimiento de rotación demora 23 horas 56 minutos y 4 segundos. ¿Ya? Su sentido va a variar según el polo en cual tú lo mires. Por ejemplo, en el polo sur lo vamos a ver en un sentido horario. ¿Cómo es el sentido horario, profesor? Mira tus manijas del reloj y de la manera en que gira, así se ve la rotación desde el sur. Y el sentido antihorario es a lo inverso a las manijas del reloj, o sea, a lo revés. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a su velocidad. Su velocidad media del planeta Tierra es de 28 kilómetros por minuto, pero esto puede variar según dónde se ubique. Por ejemplo, en el Ecuador, obviamente que la velocidad va a ser mucho mayor. En cambio, en los polos va a ser mucho menor, ¿ya? Porque van a ser los polos. Estimado estudiante, recuerda que el planeta Tierra tiene una inclinación de su eje, ¿no? ¿Cuánto es la inclinación, profesor? Son 23 grados, como tú puedes darte cuenta acá en la imagen, ¿ya? Esta inclinación de los ejes, pues nos permite tener diversidad de temperaturas climáticas a nivel mundial. Por ejemplo, los países que se van a ubicar cerca a la línea ecuatorial van a ser países cálidos, van a ser países cálidos. ¿Por qué, profesor? Porque los rayos solares van a caer directamente en esa zona. En cambio, los países que están un poco alejados de la línea ecuatorial, o sea, por el medio, para que te des idea, estos países van a tener temperaturas templadas, ¿ya? Muy bien. Y los que están más cerca, profesor, a los polos, sus temperaturas van a ser frías. Entonces, eso es lo que provoca la inclinación de lo que es el sistema, nuestro planeta Tierra. Muy bien. ¿Qué más debo saber, profesor? Bueno, gracias a esta inclinación se van a dar los famosos equinoccios y los solsticios, ¿ya? Profesor, ¿qué cosas son los solsticios? Bueno, en julio el hemisferio norte está más inclinado hacia el sol, más largos, eso provoca ¿qué cosa? Días más largos y verano en el norte. ¿Y qué va a suceder, profesor, en el hemisferio contrario? Va a ser todo, bueno, va a ser todo lo contrario. ¿Ya? Muy bien. Los equinoccios, profesor, es cuando los rayos del sol caen directamente sobre el ecuador de día y noche duran el mismo tiempo en el planeta. ¿Ya? El día y la noche va a ser un poco, va a ser igual, van a durar el mismo tiempo. En cambio, en los solsticios no. El día va a durar un poco más y las noches van a ser menos tiempo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estas son lo que sería el movimiento de rotación. Tenemos que saber también que el movimiento de rotación tiene consecuencias. Por ejemplo, una de sus consecuencias más importantes va a ser la sucesión de días y noches. Esto gracias a la presencia de la estrella que es el Sol y el movimiento de rotación, ¿no? Otra consecuencia va a ser el ensanchamiento de la línea ecuatorial, que ya sabes cuál es, la cual divide al planeta Tierra en dos, en hemisferio norte y sur. Y el otro va a ser los famosos usos horarios. Los usos horarios que nos van a permitir identificar la hora exacta en determinadas zonas del planeta. ¿Ya? Muy bien, profesor. Pasemos al movimiento de la traslación. Profesor, si el movimiento de la rotación se hacía en torno al eje, el movimiento de traslación se va a hacer en torno al Sol, ¿ya? Se va a hacer en torno al Sol.
es cuando el planeta Tierra, como te das cuenta en la imagen, está dando una vuelta ¿qué? A la estrella que es el Sol, ¿no? Muy bien, su trayectoria va a ser elíptica, una órbita elíptica, es ese círculo, no es un círculo exacto, es como un huevo, como la circunferencia de un huevo, que va a ser el movimiento de traslación. A eso se le llama órbita elíptica. Su periodo, profesor, bueno, exactamente este movimiento dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. A esto se le puede conocer como año sideral, ¿ya? Año sideral. Y el año civil, bueno, el año normal o civil para nosotros es 365 días. Pero acá también viene un dato interesante, los años bisiestos. ¿Qué son los años bisiestos? Son años en la cual se agrega un día más. Y este día se utiliza para compensar la diferencia que genera el verdadero tiempo de traslación. ¿Ya? Muy bien. Un momento, por favor. Listo, profesor. Entonces, ¿así ha sido? Sí. Muy bien, la velocidad media del movimiento de traslación va a ser 30 kilómetros por segundo, pero esto puede variar según dónde se encuentre la Tierra. Por ejemplo, si la Tierra está cerca al Sol, la gravedad va a ser más y su velocidad va a aumentar hasta 32 kilómetros. En cambio, si es que la Tierra está más lejos del Sol, ¿qué va a suceder con su velocidad? Va a ser menor, 28 kilómetros por segundo. ¿Ya? Muy bien, profesor. ¿Qué es lo que va a provocar este movimiento de traslación? Va a provocar lo que sería la producción de años. Va a producir un año para nosotros. Todo una vuelta al Sol. Otra producción va a ser el famoso afelio y perihelio. ¿Qué es el afelio, profesor? Es cuando la Tierra está lejos del Sol. ¿Ya? Es cuando la Tierra está lejos del Sol. Y el perihelio es cuando la Tierra está cerca del Sol. ¿Ya? Muy bien. Otra consecuencia va a ser lo que serían las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, y los famosos solsticios y equinoccios que te hablé. También va a provocar la desigualdad de días y noches, ¿no? Mayormente esto en polos, y las famosas zonas térmicas. Muy bien. Recuerda que un año común se le conoce como 365 días y un año bisiesto es como 366 días. Eso será cada 4 años. Y como te dije, es para igualar el periodo exacto del movimiento de traslación. Sigamos. Por ejemplo, acá veamos la siguiente imagen, en la cual tenemos al Sol, ¿no? Y la Tierra. Cuando el Sol está cerca y la Tierra, bueno, está cerca, ¿no? Y el Sol y la Tierra están cercas, el movimiento de traslación va a aumentar, como dice ahí, a una velocidad de 32 kilómetros. En cambio, cuando el Sol y la Tierra están lejos, el movimiento de traslación va a disminuir. ¿A cuánto? A 28 kilómetros por segundo. ¿Ya? Muy bien, y estas son las temporadas exactas en las cuales comienzan cada estación en el mundo, ¿no? Pero recuerda, el hemisferio norte y el hemisferio sur no van a tener la misma estación. Te estoy diciendo que si en el norte es primavera, en el sur, en el hemisferio sur, va a ser, ¿qué va a ser, niño? Va a ser otoño, ¿verdad? Muy bien, profesor. Pasemos a el tercer movimiento que es precesión. Bueno, precesión es un movimiento bien desconocido, pero acá lo vas a conocer. Básicamente, el movimiento de precesión es ese movimiento, para que te des idea, que hace un trompo al caer. Cuando justo está cayendo, ¿no? Ese movimiento que hace el eje, recuerda,
La precesión es el movimiento que hace el eje inclinado del planeta Tierra. Ese círculo imaginario en su cabecita que hace el planeta Tierra. Profesor, ese movimiento, ¿cuánto demora? Demora 25.920 años. O sea, te estoy diciendo que ese movimiento demora mucho, demasiado tiempo, ¿ya? Y este movimiento se produce más que todo por la gravitación. ¿De qué? Del Sol y la Luna, ya que la están jalando para un lado y para otro lado. ¿Listo? A eso se le conoce como el movimiento de precesión. El movimiento de nutación se refiere al cabeceo pequeñito que va a ser en su movimiento de precesión. Como te das cuenta acá en la imagen, en la parte superior, hace un pequeño cabeceo, ¿no? Un pequeño cabeceo, o sea, no es perfecto ese círculo imaginario que hace con su eje. Tiene variaciones, ondulaciones. A eso se le llama como el movimiento de nutación. Cada bucle de cabeceo entre izquierda y derecha demora 18 años aproximadamente. ¿Ya? Muy bien, entonces es ese movimiento que ves ahí. Y su descubridor va a ser James Bright en 1728. Y finalmente tenemos el movimiento de ceseo. Profesor, ¿cómo es el movimiento de ceseo? Bueno, como dice ahí, ceseo, se forma una S, ¿verdad? Se forma una S. Y este movimiento lo va a hacer con su movimiento de traslación. Ah, ya, profesor. Entonces se mueve en torno al Sol, pero no es una órbita elíptica perfecta. O sea, está desviando, se está formando pequeñas S, está curviándose por ahí. ¿Ya? Muy bien, profesor. Entonces, ese movimiento aproximadamente no hay un cálculo exacto de cuánto demore, pero sí tenemos conocimiento de que se da, ¿no? Y esto también es por lo que sería la atracción del Sol y la Luna. Es la causa de que hace este movimiento. Como te das cuenta, nuestro planeta Tierra tiene 5 movimientos muy interesantes, los cuales determinan ciertas características sobre la superficie terrestre. Muy bien, querido estudiante, espero que este pequeño resumen de la clase te haya servido para que tú puedas ampliar tus conocimientos. Ahora pasemos a la práctica. Primero vamos a pasar a la pregunta número 6 que nos dice, al dejar caer un objeto desde gran altura en el hemisferio norte, se ha comprobado que no sigue la línea recta exacta hacia el sur, sino que se desvía lentamente. ¿Qué principio explica este fenómeno y en qué dirección ocurre la desviación? Bueno, a esa desviación se le va a conocer como efecto Coriolis. Profesor, ¿por qué? Bueno, el efecto Coriolis es una consecuencia, podríamos decir, del movimiento de rotación. Ya que el planeta Tierra se mueve de oeste a este, ¿qué va a suceder? Ese movimiento que va a ser para ese lado, ese movimiento que va a ser para ese lado, va a provocar que todos los elementos, más que todo los vientos y los mares, se muevan al lado contrario. Imagínate que tú estás en un carro y el conductor mueve su carro bruscamente hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha se va. ¿Qué va a suceder contigo, niño? ¿Tú te vas a ir para la derecha? No, tú te vas a ir para la izquierda, a lo inverso. Ah, ya, profesor. Entonces es lo mismo lo que sucede en la Tierra. La Tierra se va para un lado y todos los elementos se van a mover para el otro lado. ¿Ya? Por eso se da esa famosa desviación. Muy bien. 7. Dice, un barco en alta mar se aleja de un faro. El observador ve que la base del faro desaparece primero y la luz de la parte superior después. ¿Qué se puede inferir sobre este fenómeno? Bueno, nuestro planeta Tierra tiene una curvita, es curviada. Esa desviación, esa curvita que tiene nuestro planeta Tierra no se ve a simple vista. Por ejemplo, no lo ves de acá para allá, de acá para, para unos 20, 30 cuadras en línea recta. No se va a ver, pero sí se ve en grandes distancias, mayores a 25 kilómetros. Y ahí eso es lo que va a estudiar la geodesia. Muy bien. Entonces la respuesta es la B.
Pasemos a la 8. Dice, si comparamos a un país ubicado en el extremo oriental como Japón con otros situados más al occidente, ¿qué se puede deducir respecto al tiempo que experimentan, considerando la rotación de la Tierra? ¿Qué va a suceder, profesor, si un país está en un extremo y, bueno, otro país está en otro extremo y el movimiento está a rotación? Las horas y las fechas se van a adelantar. ¿Por qué, profesor? Porque en el lado del este, o sea, mientras un país se encuentre más al este, va a amanecer más rápido, ¿ya? Y mientras más está al oeste, va a demorar en amanecer. Por eso es que Sudamérica amanece último. Si te has dado cuenta, los primeros continentes en celebrar el Año Nuevo son Asia, Europa, África. Y finalmente es toda Latinoamérica y Sudamérica y Norteamérica, ¿verdad? Muy bien. Pasemos a la pregunta 9. ¿Qué dice? ¿Qué se puede inferir sobre la velocidad de traslación de la Tierra si se encuentra en un perihelio? ¿Qué sucede, profesor, si está más cerca del Sol? Porque eso significa perihelio, ¿no? Que la Tierra está más cerca del Sol. ¿Qué va a suceder? Su velocidad va a aumentar. Recuerda, su velocidad va a aumentar. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta sería la E. La velocidad es la máxima, 32 kilómetros por segundo, ya que la Tierra está más cerca del Sol. Vamos a la pregunta 10. Dice, en el estudio del sistema solar, Jonas Kepler formuló tres leyes fundamentales sobre el movimiento planetario a partir de ellas. ¿Qué se puede decir sobre su aporte principal a la astronomía? Bueno, basado en esta pregunta podríamos decir que las famosas leyes de Kepler se van orientadas hacia todos los planetas. En este caso, sería el planeta, serían las órbitas, ¿no? Que hacen y el movimiento de los planetas alrededor. ¿Ya? Listo. Pregunta 11. ¿Qué nos dice? Un astronauta observa la Tierra desde el espacio y nota que ligeramente está achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. ¿Qué se puede deducir sobre la causa de esta forma? Bueno, la causa es la fuerza centrífuga generada por el movimiento de rotación. Muy bien, con eso terminamos, estimados estudiantes. Espero que esta clase les haya servido de ayuda y ya nos veremos en la siguiente clase. Estás con el profesor John Alexander y ha sido un gusto para mí darte estas clases para que tú puedas ampliar tus conocimientos. Y recuerda siempre estudiar y ampliar tus conocimientos. Nos vemos hasta una próxima clase.